Paz de Cristo, bienvenidos una vez más este jueves a la enseñanza de este día. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor. Te damos toda la honra y la gloria, Jesús. Pido que unjas mis labios, mi mente, mi corazón. Prepara los corazones de cada oyente, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda caer en tierra fértil. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. El día de hoy vamos a estar estudiando sobre el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 13 en adelante. Dice así. Dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesucristo iba ahí al lado de ellos, pero ellos no le conocieron. No sabían que era Jesús. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Estaban tristes, estaban desanimados. Dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Vamos a brincar hasta el 25. Dice: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y hizo que como que iba más adelante. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos hablaba de las Escrituras? Amén. Aquí, ¿verdad? Miramos dos hombres caminando, iban de Jerusalén, iban de regreso hacia la aldea de donde ellos eran, a Emaús. Y esta aldea estaba aproximadamente 7 millas y media de Jerusalén. Y iban a pie, no, ¿verdad? No habían carros en ese tiempo, y era aproximadamente unas 3-4 horas. Y ahí Jesucristo se aparece con ellos y iba caminando con ellos. Pero este día no era cualquier día, era un día especial, era un domingo. Eran 3 días después de que habían crucificado a Jesucristo. Esto quiere decir que era un día especial. Era un domingo, pero no era cualquier domingo. Era el domingo de resurrección. Era el domingo, el día que Cristo había vencido la muerte, al enemigo, al pecado. Cristo, ¿verdad?, se levantó de la muerte, venció la muerte, resucitó, y él venció al enemigo, la muerte. Y me imagino que en este día, en el cielo, los ángeles estaban, ¿verdad?, teniendo una fiesta, estaban celebrando, porque no era un día cualquiera, pero era un día especial. Era el domingo más especial en la historia de toda la humanidad. Era un día de celebración, era un día de fiesta, era un día de alegría. Pero en medio de esta fiesta que se encontraba en el cielo,
en medio de esta celebración, se encontraban dos hombres que iban tristes, dice la palabra de Dios. Iban derrotados, iban desanimados, iban desconsolados, iban todos cabizbajos. Quizás iban con ansiedad, con temor. ¿Por qué? Porque había muerto aquella persona que ellos creían que era el Mesías. Cuando Jesucristo se aparece con ellos, dice que iba hablando con ellos y no le conocieron. Y Él les dijo, ¿por qué vais tristes? Y ellos empezaron a decirle, porque aquella persona en la cual nosotros invertimos nuestro tiempo, nuestra confianza, pusimos toda nuestra fe en esta persona, Cristo. Y pensábamos que Él era el Mesías, que Él era el que iba a venir a liberar al pueblo. Pero lo mataron, lo crucificaron. Entonces ellos se encontraban en medio de una prueba, en medio de una tribulación. Y eso dice que Cristo iba al lado de ellos, pero ellos no lo conocieron, no lo pudieron ver. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacen los problemas, las tribulaciones. Cuando vienen, ¿verdad?, las angustias, cuando viene el enemigo, la tentación. Muchas veces las tribulaciones nos ciegan, no nos permiten reconocer que Cristo está allí. Cuando vienen los problemas, cuando viene la enfermedad, cuando viene el problema económico, cuando viene el problema físico, una enfermedad, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos como que estamos solos, como que Cristo nos ha desamparado, como que Cristo nos ha dejado. Y inclusive el enemigo viene y te dice en la mente, te mete en la mente, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? O tus vecinos o se burlan de ti. ¿Dónde está tu Dios? ¿Verdad? Tu propio corazón te engaña y te hace sentir como que Dios te ha dejado. Porque es lo que hacen los problemas. Te hacen sentir como que Dios no está. Pero Dios estaba allí, Jesucristo estaba allí con ellos. Aunque ellos no lo sentían, eso no importa. Cristo estaba allí. O sea que el hecho de que ellos no lo reconocieran, eso no quiere decir que no estaba allí. Él estaba allí caminando con ellos. En otra ocasión, Jesucristo iba con sus discípulos en un barco y vino una gran tempestad. Y los discípulos, ¿verdad?, se atemorizaron. Entró confusión en ellos, entró temor, entró la ansiedad en ellos. Y ellos, ¿verdad?, se atemorizaron y empezaron a temer por su vida. Inclusive pasó por su mente que quizás ese día iban a morir. Pero en medio de esa tormenta, de esa tribulación, dice la palabra de Dios que Cristo estaba en la barca, en la parte de abajo, durmiendo. Y lo que pasó, que ellos se enfocaron tanto en el problema, en la tormenta, que se olvidaron de Cristo. Y es lo que pasa, hermanos, cuando nos enfocamos en el problema, en la situación, nos olvidamos de Cristo. Nos olvidamos lo que Cristo nos ha prometido, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Que Cristo ha prometido, ¿verdad?, que Él va a proveer para ti, que Él va a estar contigo en las buenas y en las malas. Cristo nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Es la palabra de Dios. Entonces es lo que hacen los problemas. Los problemas te hacen que entre el temor. Y cuando entra el temor, ¿verdad?, te olvidas de Dios y te enfocas en el problema. Pero ¿qué es lo que Cristo hizo aquí? Cuando ellos iban tristes, Cristo lo que hizo, dice que les empezó a hablar de la palabra, del Antiguo Testamento. Les empezó a hablar del Antiguo Testamento. Entonces esto me dice a mí que cuando venga el problema, cuando venga la tribulación, nosotros tenemos, ¿verdad?, que confiar en su palabra. ¿Qué es lo que la palabra de Dios me dice? Número uno, la palabra de Dios me dice que Él ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida. La palabra de Dios me promete que Él va a ser mi proveedor, que Él va a ser mi consolador, que Él va a pelear mis batallas. Entonces yo tengo que confiar en la palabra de Dios. Él les empezó a hablar de la palabra de Dios y nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. No confíes en lo que tu corazón te diga, porque tu corazón te va a engañar. Tu corazón te va a hacer sentir como que te va a decir, ¿dónde está tu Dios? Pero tú confía en la palabra de Dios. Aunque no lo sientas,
tú alaba a Dios. Aunque no sientas las ganas de alabar, tú alaba a Dios por fe. ¿Por qué? Porque estás confiando en la palabra de Dios. Dile: Señor, yo no sé lo que está pasando, estoy confundido, estoy atemorizado, pero yo voy a confiar en tu palabra, Señor. Yo te voy a dar honra y gloria y voy a confiar que tú me vas a sacar de esta, Señor, porque tu palabra así me dice. Entonces tenemos que confiar en la palabra de Dios. ¿Confiar en qué? En que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy. El mismo Dios de Abraham. Cuando Abraham tenía que sacrificar a su hijo, Dios proveyó un sacrificio. Entonces Dios va a proveer. Dios va a proveer. Así como proveyó para Abraham, va a proveer para ti. Así como Dios liberó al pueblo de Israel por medio de Moisés, cuando lo sacó de Egipto, así Dios te va a liberar de las manos del mundo, de las manos del enemigo, de las manos del problema. Dios te va a liberar. El mismo Dios de Moisés es el mismo Dios que tú y yo servimos. El mismo Dios que abrió el mar y permitió que la gente pasara es el mismo Dios que tú y yo servimos. El mismo Dios, ¿verdad?, que liberó a Daniel cuando se encontraba ahí con el león hambriento, pero Dios lo liberó. Es el mismo Dios que tú y yo servimos. El mismo Dios de David que lo ayudó a ganar muchas batallas. Es el mismo Dios que te va a dar la victoria en tus batallas. El mismo Dios que ayudó a David a vencer al gigante es el mismo Dios que tú y yo servimos. El mismo Dios, ¿verdad?, que tumbó los muros de Jericó. Es el mismo Dios que va a tumbar esos muros que se encuentran en tu vida. Servimos al mismo Dios del Antiguo Testamento. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo, Él no cambia, su poder no cambia, Él es inmutable. Entonces servimos a un Dios de poder. A un Dios de poder. Y ahí es lo que Cristo, por eso les está hablando de la palabra de Dios. Dice ahí, les empezó a hablar del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios. Entonces tú confía en la palabra de Dios, confía en las promesas de Dios. Y luego dice que cuando entraron, ¿verdad?, cuando llegaron a la aldea, dice que Cristo hizo como que iba a seguir de paso, pero ellos lo invitaron. Es decir, lo que pasa es esto: tú tienes que invitar a Dios, decirle: Señor, te invito a que tú tomes control de mi situación, toma control de mi problema, toma control de esta enfermedad, toma control de esta situación financiera, toma control de cualquier cosa. Invita a Cristo a que tome control. Ellos lo invitaron a Cristo, y cuando invitaron a Cristo sucedió algo especial. Cristo partió el pan. Es decir, cuando partió el pan, sus ojos fueron abiertos y lo conocieron. Es que algo sucede cuando Cristo parte el pan. En el Evangelio de Lucas miramos que Cristo parte el pan en otras dos ocasiones. En una ocasión, Cristo partió el pan cuando le dio de comer a la multitud. Dice que Cristo partió el pan y le dio de comer a la multitud. Y lo que Cristo les estaba enseñando allí, en esa ocasión, es de que Él era el maná, el pan de vida. Y así como en los tiempos de Moisés, Dios proveyó maná del cielo y proveyó para ellos, Cristo es nuestro pan de vida. Él es el maná del cielo. Él es quien va a proveer para ti. Él va a proveer para tus necesidades físicas. Él va a proveer para tus necesidades financieras. Él va a proveer tus necesidades espirituales, tus necesidades emocionales. No importa cuál sea el problema, cuál sea la situación, Cristo es nuestro proveedor y Él ha prometido ser el maná del cielo. Él es el maná del cielo, es el pan verdadero. Entonces Cristo es nuestro proveedor. En la segunda ocasión que miramos que Cristo parte el pan es cuando Cristo estaba con sus 12 discípulos y en la Santa Cena, ahí Él partió el pan. Y en esa ocasión lo que Él les estaba recordando, cuando Cristo en la Santa Cena, ese era el día de la Pascua. Y lo que Cristo les estaba haciendo recordar es de que así como en los tiempos de Moisés, cuando pasaba el ángel de muerte, pero en esa ocasión ellos pusieron la sangre de un cordero en sus ventanas y en sus puertas, y el ángel no pasaba y no tocaba el primogénito donde quiera que había sangre. Y Cristo les estaba haciendo recordar que mientras tú estés cubierto con la sangre de Cristo,
El enemigo no te puede tocar. La muerte no te puede tocar. Quizás vamos a morir físicamente, pero vamos a resucitar un día. ¿Por qué? Porque estamos lavados con la sangre de Cristo. Hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo. Y una vez vamos a morir, sí, pero tenemos la promesa de que vamos a resucitar y vamos a vivir por la eternidad con Cristo. Tenemos la confianza de que si somos lavados con la sangre de Cristo, Cristo va a perdonar nuestros pecados. Cristo nos va, ¿verdad?, a justificar, nos va a regenerar. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, Cristo les estaba enseñando ahí, ¿verdad?, que Él es su proveedor y que Él es su redentor, ¿verdad? En una historia, y con esto termino, uno de mis maestros preferidos que acaba de fallecer hace algunos meses, Rabí Zacarías, acaba de fallecer este hombre, pero este hombre contaba de una historia que a mí me encanta. Y le quiero dar crédito, esta historia es de él, no es mi historia, pero a mí me encanta esta historia. Y este hombre, Rabí Zacarías, contaba, ¿verdad?, que había un hombre en una aldea donde este hombre tenía un establo y tenía ahí unos caballos. Y su hijo un día salió a montar uno de estos caballos y cuando regresó no cerró la puerta del establo y el caballo se echó a correr y desapareció y ya no regresó. Y el vecino regresa, viene y hablar con este hombre y le dice: oye, qué mala suerte, ¿verdad? Que tu hijo dejó la puerta abierta y se fue tu caballo y ahora perdiste tu caballo. Qué mala suerte. Y el hombre le responde: pues qué sé yo de estas cosas. A los días el caballo regresa, pero no regresa solo, sino que regresa con otros 20 caballos. Y ahora regresa el vecino una vez más y le dice: oye, pues quizás me equivoqué, no era mala suerte, pero es buena suerte, ¿verdad? Porque ahora regresó tu caballo y regresó con 20 más. Ahora no tienes un caballo, pero ahora tienes muchos caballos. El hombre le responde: pues qué sé yo de estas cosas. Y luego a los días el hijo de este hombre sale y quiso montar uno de estos caballos salvajes. Y el caballo le tira una patada y le quiebra la pierna. Llega el vecino una vez más y le dice: oye, pues qué mala suerte, ¿no? Me equivoqué, no era buena suerte, era mala suerte, porque si no hubiera llegado este caballo con otros caballos, tu hijo no se hubiera quebrado la pierna. Y el hombre le contesta: pues qué sé yo de estas cosas. Pasaron unos días y llegaron, ¿verdad?, unos bandoleros queriendo reclutar jovencitos para su pandilla. Y al mirar al jovencito lo quisieron reclutar y lo iban a reclutar, pero al mirar que tenía la pierna quebrada, dijeron: tú no nos sirves, no te queremos. Y lo dejaron y no se lo llevaron. Llega el vecino una vez más y le dice: oye, pues me equivoqué otra vez. En realidad sí era buena suerte, porque si tu hijo no se hubiera quebrado la pierna, se lo hubieran llevado. Y el hombre le contesta: pues qué he oído de estas cosas. Y lo que miramos aquí en esta historia es de que en un evento, en estos eventos que pasaron, en realidad no sabemos qué es lo que nos espera en el futuro. Muchas veces lo que pensamos que es para mal, Cristo tiene una manera peculiar de convertir aquellas cosas que son para mal y Él las convierte en bendición. Cristo convierte aquellas cosas que el enemigo te tira con la intención de hacerte caer, de derrumbarte. Y Cristo convierte esas cosas en algo positivo. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, que Él está en control de nuestra vida, que Él está en control de la situación. No hay nada que pase que Él no esté ya consciente. Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Él es omnisciente, es el omnipresente, Él es omnipotente. Entonces lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, confiar que Él está en control de nuestra vida. Que aunque nosotros miremos el problema y el problema se mire muy grande, pero tenemos que reconocer que mi Cristo es más grande. Cristo es más grande que tu problema. Cristo es más grande que esa enfermedad. Cristo es más grande que ese problema financiero. No hay nada más grande que Cristo. Él es el Dios todopoderoso. Él es el creador del universo.
Y Cristo es un Dios de poder y Él no ha perdido su poder. Entonces lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, invitarlo y decirle: Señor, yo no puedo con esta carga, no puedo con este problema, te lo entrego, Señor. Y déjaselo en las manos de Dios, déjaselo allí en el altar. Cuando tengas un cargo, dile: Señor, aquí te entrego este problema, Señor. Yo no puedo con este problema, pero tú sí puedes, Señor. Y Él va a hacer algo bueno de eso negativo. Él lo va a convertir en algo positivo. Simplemente confía en Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Jesús, por tu palabra. Y yo confío, Señor, que si hay alguien que está pasando por un problema, por una situación, Señor, tú, Señor, tienes el control de todo, Señor. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, a cada uno de ellos, de ellas, Señor. Servimos a un Dios poderoso, Señor. Confiamos en ti, confiamos en tu palabra, Señor. Confiamos que tu palabra nos dice, Señor, que tú estás en control y que tú, Señor, eres nuestro proveedor, nuestro consolador, nuestro sanador, Señor. Tú eres el pan de vida, Señor. Tú eres el agua, Señor, el agua. Tú eres nuestro manantial, Jesús. Y te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén.